Sean bienvenidos pues a esta reunión con el Señor, una reunión especial donde venimos a recibir de su palabra, venimos a poder ser ministrados por ella, venimos a poder recibir de Dios y sabemos que las palabras que vamos a escuchar acá, la administración de ella, son espíritu y son vida. Esto no es un mensaje motivacional ni un mensaje que va directo a su intelecto. La palabra de Dios se recibe con fe, se recibe con un corazón de fe. Y para aquellos que se sientan y que se inclinan su oído a las razones de Dios, se alinean con los pensamientos de Dios, esta palabra va a obrar en sus vidas. No vamos a salir de este lugar igual que ingresamos. Ya hemos iniciado bien, hemos iniciado con gozo en nuestro corazón, recordando qué tan bueno es Dios para nosotros. Vamos a 1 Corintios 13:13, rápidamente a sus Biblias. 1 Corintios 13:13. ¿De qué hemos estado hablando? A ver, mi hermano Gilbert, muy bien, mi hermano Jorge, a ver, hermanos de la parte de atrás, ¿han venido o no han venido? ¿De qué hemos estado hablando? Hay una mano alzada. ¿De qué? Fe, la fe, muy bien, atrás, manos alzadas. El sonido, eso nos da garantía que el sonido está llegando atrás bien. ¿De qué hemos estado hablando? De fe. Y la fe es muy importante para los creyentes. Es importante entenderla, conocerla, saberla. No se trata de, bueno, yo ya escuché fe hace unos años. Ya escuché yo acerca de lo que es la fe la semana pasada. Es más, el ministro Raúl, que es más gracioso, ya ministró y ha sido muy bendecido. Y sí, ¿cuántos disfrutan de escuchar de los dones de Dios? De ministro Galarza, ministro Raúl. Amén. Pero si hay algo que tenemos que aprender es que la palabra de Dios también hay que recibirla diariamente, continuamente. Les hago una pregunta. ¿Cuántos han comido ceviche la semana pasada? Ay, poquitos los hermanos. A ver, ¿cuántos han comido arroz la semana pasada? Entonces ya no coman arroz esta semana, pues hermano. Ya han comido ya. A veces juzgamos las cosas del Señor poco menospreciando, ¿no? O sea, como que el arroz es más importante que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, bueno, yo ya la he escuchado, ya sé que es la fe, ya me han dicho, ya escuché. Pero para el arroz, como dice alguien, a eso sí, ¿no? Vitute, a eso sí, no perdonas. Día tras día le empujas y le empujas y le empujas. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque hay cosas que son necesarias para el sustento y porque necesitamos. Pero con la medicina también pasa igual. A veces pues consideramos la medicina superior a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando te sientes mal, tú no dices, ay, pero yo ya tomé esta pastilla, ya lo tomé el mes pasado, o ya tomé la vez pasada que me enfermé. ¿Qué haces? Vas al toque a comprar de nuevo la pastilla. ¿Por qué? Porque es necesaria, porque opera en el momento que la necesitas recibir. La palabra de Dios es representada como la comida, como el pan necesario, más rico, más dulce que cualquier comida y cualquier manjar que hayamos probado. Y eso que vivimos en Perú, acá es un poco difícil este versículo para nosotros, pero la palabra de Dios es más dulce, más delicioso que cualquier manjar que hayamos probado. Y también la palabra de Dios es medicina, refrigerio para nuestros cuerpos, mucho más potente y mucho más poderoso que tu inyección. Ya tu nalga parece colador ya, que y nomás, ni bien te duele. Ya no esperas nada ya. Hay gente ya, cristianos, que a veces ya su primera reacción es poner la nalga. Ya me sienten algo y caballero, no, es que yo no quiero sufrir. Sin darse cuenta que no sufren del dolor, pero sus bolsillos sufren, su paz sufre, su familia sufre. No es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la mejor medicina que podemos recibir. Entonces dile a tu vecino, a tu hermano, míralo a los ojos, dile, hermana, hermano, yo necesito hoy día la palabra de fe, aunque ya lo haya escuchado. Amén. ¿Lo necesitamos? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dicen los hermanos por la parte de atrás? Mi hermano Elvis, ¿lo necesitamos? Lo necesitamos, porque somos gente que sabe que con la palabra nosotros vamos a poder vivir, vamos a poder vivificar nuestros cuerpos. La palabra es una bendición asombrosa para nuestra vida. Y para no olvidar la buena costumbre, a ver, yo voy a decir eso, a ver cómo responde la iglesia. La primera, ¿la palabra de Dios es buena?
¿La palabra de Dios es buena? Buena es la palabra de Dios. Amén. Interactuando, comunicándonos con la palabra de Dios y exaltando la verdad de ella, que es buena. Es buenísima la palabra de Dios. Amén. Contentos por estar el día de hoy en este lugar. Bienvenidos a casa. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar acá y también la oportunidad que tenemos pues de estar reunidos. Todo esto es posible gracias a la obra de Dios que hace en nuestras vidas y también a la obediencia de mucha gente que se dispone para estar acá. Primero ustedes que vienen a congregar, que vienen a escuchar la palabra de Dios, pero también déjenme honrar y exaltar a las personas que también dan de su tiempo, sus recursos para que este local esté apto para recibir a los hijos del Rey. Hay gente que viene los sábados para limpieza, para ordenar, para que ustedes vengan acá el domingo, sentarse y disfrutar de un buen tiempo y que los olores no estén distrayéndolos de lo más importante, que es la palabra de Dios. Aquí en Suequis y para todos ellos de verdad siempre muy agradecidos porque están involucrados con la obra de Dios. Tal vez no es el momento de todos, pero damos gracias a los que hoy lo hacen y lo desarrollan y todos en las diferentes áreas, porque no es la única área, también damos de nuestro tiempo y de nuestro servicio a Dios de diferentes maneras, ¿verdad? Padres, ¿han traído a sus hijos? Amén. Todos están sirviendo a Dios. Muy bien, tan que le sirven a Dios. Muy bien, eso también es parte de nuestro servicio cultural, enseñarle a nuestros hijos que Dios es primero. Y vamos hoy día a ver un tema de esto con la fe y el lugar de Dios, que es el primer lugar. ¿Llegaron a 1 Corintios 13? 1 Corintios 13, a ver, ustedes llegaron, déjenme yo llego entonces. 1 Corintios, la carta que escribió apóstol Pablo hacia los Corintios. A ver, lo tienen ustedes en la pantalla también me parece, ¿verdad? Pero a mí me gusta ponerlo aquí en mi Biblia para verlo juntos. Y dice así, 1 Corintios 13, versículo 13. Leamos todos y dice, y ahora, a ver de nuevo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Iglesia, quiero entrar a este tema desarrollando la fe de Dios, hablando de las cosas que permanecen hoy en día para los cristianos. Hay tres cosas que la Biblia menciona, tres atributos de Dios que la Biblia menciona que permanecen o que moran en la vida de un creyente el día de hoy. ¿Qué exalta la Biblia de Dios? La Biblia de Dios parece que algunos leyeron o interpretaron mal las escrituras y piensan que Dios está exaltando ahorita el pago o el juicio de algo, que Dios está ahorita requiriendo rectitud de algo, que Dios ahorita está requiriendo verdad de algo. Pero los tres atributos que Dios resalta para este tiempo, que mora y que produce todos estos atributos, todos estos elementos después, que son verdad, rectitud, justicia, pero son tres los que mora y los necesarios para poder producir el conocimiento pleno de Dios en nosotros, que son la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué nosotros tenemos que escudriñar en las escrituras o qué nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos revele, que nos muestre? A ver, ¿están conmigo o no? ¿Qué tenemos que pedir al Señor que nos revele? Fe, esperanza y amor. No tenemos que decir que Dios nos revele cuántas uñas tuvo el dragón de Apocalipsis, ni cuántas cosas tenía, ni cuántos ojos tenía los gigantes que vivieron. Son cosas como datos que nos pueden ayudar, pero si hay algo que mora y que va a permanecer y que va a no ser perecedero con el tiempo, es la fe, la esperanza y el amor. Y estas cosas son necesarias como cristianos escudriñar. Ustedes escucharon recién el ministro Galarza habló acerca de los rudimentos de la fe, las cosas básicas de la fe: bautismo en agua, nuevo nacimiento, el orar en la llenura del Espíritu Santo, cosas que son básicas, donde cada creyente debería estar por dirección del Espíritu de Dios encontrando y escudriñando en las Sagradas Escrituras para ser ministrados por Él mismo. Pero quiero centrarme entonces ahora, dando un panorama completo, ¿qué es lo que permanece hoy en día por el sacrificio de Jesucristo? La justicia de Dios ha sido pagada. La justicia de Dios ha sido pagada. Ahora lo único que queda de parte de nuestro Dios ya no es que alguien pague por sus bondades, porque ya ha sido pagado. Dios es justo al darnos sus bondades. Dios no es injusto al bendecirnos.
como cristianos. Dios es muy justo porque nosotros hemos, por la fe, sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús y estamos en un nivel, del mismo nivel que Dios, y por la fe podemos recibir las bondades de Él. Tú hoy en día puedes recibir de Dios directamente. Ahora, permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero cuando uno lee, pero el mayor de ellos es el amor, dice, entonces pues ya la fe y la esperanza hay que dejarlo de ladito, pues, ¿no? Vamos centrándonos en el amor. Y tal vez lo que necesitamos escuchar es el amor de Dios y 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 el amor de Dios. Cuando Corintios habla acerca de estas cosas, y tal vez nuestro lenguaje del español nosotros podemos interpretar, decir que el amor es lo mayor, o como está en el original, es el megas, o sea, el que sostiene, el que soporta, no da un significado de que este es superior a los demás, sino que de este se originan los otros dos. Gálatas 3 dice que la fe obra ¿por qué? Les hago una pregunta, ¿habría fe sin amor? Entonces el amor es el que soporta y es el mayor de todos ellos. Ahora, ¿qué es la esperanza? Porque a veces esperanza y fe para nosotros es lo mismo, ¿no? La fe y la esperanza, bueno, yo he entendido que la esperanza es fe y bueno, y la fe es esperanza en lo que se viene. Entonces ahí hay un cruzado de ideas que a veces pensamos que es lo mismo. Pero el apóstol Pablo menciona estos tres elementos independientes cada uno, dándonos a entender que la fe y la esperanza no es lo mismo. Quiero ahondar un poco en este tema antes de pasar a la fe, porque si bien es cierto el amor es el que sostiene todo ello, porque la fe obra por el amor, la esperanza es la que es el resultado de la fe. Diga, la esperanza es el resultado de mi fe. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se elabora un pan? ¿No? Bueno, les digo, más o menos, yo no he hecho pan, pero he investigado y sé cómo se hace. Entonces, la elaboración es lo siguiente: necesitas harina, necesitas agua, necesitas levadura, necesitas sal. Algunos le meten su mantequilla, ahí bien peruanazo, su mantequillazo ahí, para que agarre ahí más sabor. Pero básicamente la elaboración de un pan consta ¿de qué? De harina, agua, levadura, sal. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando uno elabora un pan, ningún elemento es más importante que el otro, sino que un elemento al sacarlo daña el resultado final. Si nosotros de nuestra vida cristiana sacamos el amor, nuestra fe no tiene de dónde sostenerse y no podemos tener esperanza. Imagínense si sacamos la esperanza de nuestra doctrina cristiana, si sacamos la esperanza y solo tenemos el amor y la fe, pero vemos la realidad de nuestros cuerpos que no han sido redimidos y decimos, ¿y ahora? ¿Qué espero del futuro? No sabríamos qué nos esperaría el mañana. Porque si hay algo en cómo se diferencia la fe y la esperanza, es que la esperanza es para el futuro y la fe es para hoy. La fe es para hoy, la esperanza es para el futuro. Miren lo que dice Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué aguardaban los cristianos? ¿Qué aguardamos los cristianos? La esperanza bienaventurada, no una fe, sino una esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y el Señor Salvador Jesucristo, que será cuando Él venga por su iglesia y cuando Él venga a reinar sobre esta tierra. Pero esto es algo que sucederá en el futuro, no es para ahora. No podemos tener fe de ello, sabemos, porque la fe sí, sabemos que es algo que se dará, porque la esperanza es una segura convicción de que algo pasará, pero es para el futuro. Pero hay algo que sí podemos tener hoy en día, y eso es fe en el perdón del pecado, fe en la salvación, fe en la sanidad, fe en la prosperidad. Porque la sanidad, la salvación, la prosperidad, eso está para hoy, para nosotros, para disfrutarlo hoy en día. Amén. Esto está para disfrutarlo hoy en día. ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, la diferencia mayor, o la diferencia que existe entre la fe y la esperanza, es que una es para el futuro y la otra es para hoy. Por otro lado, dice, si la fe no se trata del futuro sino del hoy, la fe no se trata del futuro sino del hoy, la fe se trata del presente y la esperanza de algo futuro. Entonces, para recibir sanidad, ¿qué tenemos que usar? ¿Una esperanza o tenemos que utilizar nuestra fe? ¿Por qué?
porque la fe, la sanidad es para hoy. Para la redención de nuestros cuerpos físicos y para ser levantados como supermanes y supermanas y estar ahí en ese tiempo glorioso en el cielo, ¿qué tenemos que utilizar? ¿La fe o nuestra esperanza? Nuestra esperanza, porque es algo futuro. ¿Y dónde se sostiene todo esto? En el amor de Dios por nosotros. Porque por el amor de Dios es que Él se entregó a Jesucristo por nosotros, y por eso es que la Biblia dice en Hebreos que Él es el autor y consumador de nuestra fe, donde se origina nuestra fe y donde concluye nuestra fe. ¿En qué momento va a concluir nuestra fe? Cuando el Señor Jesús venga por nosotros. Ahí ya no andaremos por fe, ahí disfrutaremos cara a cara lo que significa vivir directamente, espíritu a espíritu, de lo de Dios. Porque ya ahí nuestros ojos físicos, todo van a ver la realidad presente de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, quiero leerles los que dice Gálatas 5:6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ya que la fe opera por el amor, por eso es que este amor es el más importante, en el sentido que es el mayor. No que necesitamos solo enfocarnos en el amor de Dios, sino que miremoslo desde esta perspectiva. Cuando uno como creyente recibe el amor de Dios, eso va a dar pie a fe en tu corazón. Y cuando uno actúe en fe, eso va a producir automáticamente una esperanza en el futuro. Es por eso que el mayor donde se sostiene todo esto es en el amor de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? ¿En qué punto nos vamos a concentrar meditando la palabra de Dios en este tiempo? Es en la fe. Algo que el amor ha producido, algo que viene por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Saben que la fe es inoperante o no funciona si no Jesús hubiese muerto por nosotros? No podríamos sostener nuestra fe. Tendríamos un buen deseo, pero no la certeza de que, por ejemplo, con respecto a la sanidad, fuésemos sanados. Quisiéramos ser sanados, pero Jesús no hubiese pagado por nuestras enfermedades. Entonces nuestra fe no se sostendría y no tomaría del sacrificio de Cristo para decir: ok, ya la promesa ha sido cumplida, ya por sus llagas ya han sido curados, entonces toma lo que te pertenece. Pero gloria a Dios, porque nosotros nos encontramos en este tiempo donde Jesucristo se ha entregado por nosotros. Tenemos una oportunidad maravillosa. Somos los cristianos bienaventurados, dichosos de este siglo, que podemos ver con más revelación, con mayor gloria, lo que es la gracia de Dios, lo que es la obra de Cristo en nuestras vidas. Hace unos años no podíamos entender a mucha profundidad, escuchábamos, escudriñábamos acerca de la palabra, pero la palabra no se equivoca cuando dice que su gloria va de un aumento, y que lo que pasó ayer fue bueno para ayer, pero lo que viene hoy para nosotros es bueno para hoy. Y confiamos en que la palabra de Dios no se equivoca. Aleluya. Vamos a ir a Hebreos, y antes de ir a Hebreos quiero que ustedes miren atentamente ese versículo donde dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Ahí está en la pantalla, para que vean que hay tres elementos que nos sirven a nuestro ser integral como cristianos. ¿Cuántos de ustedes saben que son espíritu, que tienen un alma y que habitan en un cuerpo? La palabra de Dios nos ha revelado a nosotros. Nosotros no somos carne. Yo no saludo a mis hermanos diciendo: hola brazo, hola codo, hola ojitos, hola patitas, hola pies, hola pecho. No saludamos así, porque si bien es cierto, ustedes tienen un cuerpo, pero el cuerpo no define lo que son. Es más, acá hay algunos llorones, algunos emocionales, algunos tristones, algunos así medio romanticones, pero eso no define quién son, porque ustedes pueden ser muy cariñosos, pero no, lo que ustedes son no es cariño. Ustedes son algo más. ¿Y qué define ser eso algo más? Su nombre. Usted tiene un nombre dado por sus padres, y ese nombre está relacionado con su esencia de lo que usted es. Cuando usted se lo llama por su nombre, no se le está llamando a su cuerpo, no se le está llamando a sus emociones, se le está llamando a su espíritu, a lo que usted es. Por eso que Dios tenía mucho énfasis en el Antiguo Testamento en ver muy bien acerca de los nombres que se le da a las personas, porque estaba íntegramente relacionados con el espíritu que ellos tenían. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí en la palabra de Dios? Fe, esperanza y amor.
les dejo de gratis, es que el amor está suministrado o está otorgado para nuestro espíritu, la fe para nuestra alma y la esperanza para nuestro cuerpo. ¿Cuándo alcanza su esplendor máximo nuestro ser integral? Cuando nuestro espíritu recibe el amor de Dios, el espíritu alcanza su prime, vamos a decirle así, su nivel máximo. Cuando nuestra alma recibe la fe, nuestra alma alcanza su máximo. Y cuando nuestros cuerpos reciban esa esperanza gloriosa de cuerpos glorificados, de cuerpos levantados, ese momento nuestros cuerpos estarán en su prime, en su máximo nivel, donde más allá de eso no habrá. Pero vamos a enfocarnos en el ahora, en la fe. Y vamos a ir por Hebreos, porque Hebreos nos va a hablar mucho acerca de lo que es la fe. Imagínense ustedes tratar de hablar de la fe en un servicio de 11:30 a 12:30. Chaquen, nos vamos a quedar, vamos mejor a tener que pedir menú. Porque si queremos hablar de fe, nos va a tomar mucho tiempo hablar de fe. Porque la fe, a primeras nomás, es un tema, un tópico que en la Biblia, por ejemplo, hay más de 500 versículos acerca de la fe. Hay una relación con la fe en todos los libros de la Biblia. Y hay más de 10 puntos de vista acerca de la fe. Hay actitudes de la fe, operaciones de la fe, cómo opera la fe, mejor dicho. Por ejemplo, la fe no es solo confiar en el Señor, tiene su parte en ella, pero hay que nacer por fe, hay que vivir por fe, hay que caminar por fe, hay que hablar por fe, hay que luchar por fe y hasta hay que morir por fe. Miren que la fe es un tema tan amplio y tan grande. Entonces vamos a dejarnos por el Espíritu Santo guiar a algo específico de Dios. No vamos a decir que la fe es todo esto, pero sí vamos a ver cosas específicas. Y por ello yo he decidido tomar, pidiendo la dirección de Dios, el libro de Hebreos, para que según el orden de Hebreos comencemos a analizar qué es la fe y a recibir de ella. La fe revelada en el libro de Hebreos. El Hebreos capítulo 11 es el libro donde se revela la fe de Dios y comienza diciendo así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 1. Después dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 1 para definir la fe. La fe, como la define la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, dice que es pues la fe la certeza. Digan conmigo, repitan: es pues la fe la certeza. La fe no es algo que será una certeza, sino que es hoy día, ahora mismo en tu vida, si tú lo recibes, es una realidad, es una seguridad. Por eso es que es muy diferente a tener una esperanza bienaventurada. ¿Qué tenemos que tener con relación a la sanidad? No una esperanza, sino fe para recibirla. Cuando usted va a este pasaje conocido de Isaías 53 y usted medita las escrituras y usted está leyendo, ¿cómo usted está recibiendo la palabra de Dios? Cuando usted abre su Biblia y ahí comienzan, me imagino que esas hojas de Isaías 53 no están pegadas, me imagino, también ahí sueltitas, porque está en su medicina. Va y busca ahí Isaías 53 y está meditando la palabra de Dios. ¿Cómo usted recibe? Por sus llagas ya fuisteis sanados. ¿Cómo lo lees tú? Como, ay, ojalá quisiera ser sano, deseo ser sano, espero poder sanarme, tal vez mañana me sane. O lo lee con fe diciendo: por sus llagas ya he sido sanado. Usted ya ha sido sanada, usted ya ha sido sanado, pero tiene que leer y recibir con fe lo que Dios habla. Para eso Dios nos ha dado la fe, para tomar y alcanzar, como dice el versículo 2. Dice que por la fe alcanzaron buen testimonio, dice. Buen testimonio alcanzaron los antiguos. Hebreos 11:2. Por la fe alcanzaron ¿qué?
¿Te has preguntado cómo puedes andar en un buen testimonio para los demás? Porque a veces pensamos que el buen testimonio solo es, bueno, tengo que portarme bien, pues, ¿no? Y traemos sobre nosotros ley. Pero el buen testimonio no se alcanza si no es por fe. La única manera que usted alcance un buen testimonio es creyéndole al Señor, es confiando en el Señor. Amén. Ok, entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una confianza segura de que algo ya es tuyo y te pertenece, y tú por eso puedes leer los pasajes de prosperidad, los pasajes de redención. ¿Cómo tú lees el perdón de tus pecados? ¿Cómo tú recibes la administración de Dios en su palabra acerca de que Dios te ha perdonado tus pecados? Sales de ahí dudando y diciendo, uy, no sé si Señor me ha perdonado de todo, y permites que la condenación te acabe. ¿O realmente sales después de meditar la palabra, de recibir su palabra, creyendo y diciendo, yo soy la justicia de Dios? Él me redimió y me ha perdonado de mis pecados. Y si me ha perdonado de mis pecados, como dice su palabra, tengo acceso gratuito a su sanidad. Jesús en una oportunidad estaba orando por una persona que estaba enferma, y por ahí comenzaron siempre la religión y la ley a hablar, ¿no? Porque Jesús le había dicho a esta persona, tus pecados te son perdonados. Y aquella persona dijo, ¿cómo este puede perdonar pecados? ¿Se creerá Dios? ¿Tendrá el poder de Dios? Y Jesús le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y ándate? Y se dirigió a ese enfermo y le dijo, toma tu lecho y ponte de pie. Mostrando y dando a entender que Dios, si puede mostrar la sanidad, es porque puede perdonar pecados. Y que Él nos ha perdonado y nos ha redimido. No estamos enfermos ni has recibido enfermedad porque te has equivocado o has fallado. Tienes que sacar ese pensamiento de tu mente, de Satanás, un pensamiento diabólico, que lo que estás recibiendo en tu cuerpo es algo que te mereces y que es pago o es parte de tus decisiones, que en cierta parte podrían ser verdad por desconocimiento de la palabra, pero una vez llegados a Cristo, Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Y es por eso que necesitamos la fe de Dios para recibir lo excelso de su palabra. Sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradarle a Él. Sin fe no podemos llegar a tener esa relación y a sacarle al jugo a la palabra de Dios. Llegaría solo a ser un conocimiento y una información. Hay muchos cristianos que perdieron ese fuego de creer la palabra de Dios y solo comenzaron a sentarse a recibir información de ella. Y con la información no se produce nada. La información no cambia tu vida. La información no, tal vez es un aliciente para tu mente, o como dice la palabra, tal vez es un comezón de oír para algunos, que alivia ese comezón de oír. Pero cuando la palabra de Dios es creída, ahí recién la palabra de Dios se manifiesta y es experimentada en la vida de nosotros. ¿Cómo haces tú para creerle a Dios? Ya, porque yo tengo que creerle a Dios. Bueno, vamos siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3. ¿De quién habla el versículo 3? Dijimos que vamos a seguir el libro de Hebreos, capítulo 11, para entender la fe. Y el versículo 3 menciona el primer personaje de fe que habla Hebreos, y es Abel. Abel es el primer personaje que está en el versículo 4, donde dice, por la fe, ¿por qué? Por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, muerto aún habla por ella. ¿Cómo actúa la fe? La fe en la vida de los antiguos actuaba de esta manera. Ellos confiaban que el Redentor iba a aparecer y los iba a redimir de su esclavitud, iba a redimir el pueblo, iba a salvarlos. Y es que es por ello, y es que es por eso que Abel, Abraham, Enoc, aún sin que Jesús haya muerto por ellos, ellos alcanzaron las promesas por la fe. La fe de ellos los alcanzó lo que iba a venir en el futuro, lo que ya estaba escrito que Dios iba a hacer, que iba a entregar a su hijo por ellos, y ellos tomaron y creyeron
que Dios lo iba a hacer y que ellos iban a ser redimidos. Y es por eso que ellos actuaron en fe. ¿Por qué construyó Noé un arca? Porque le creía al Señor. Porque sabía que si bien es cierto el pecado abundaba y que ellos eran merecedores de la destrucción, también creían que iba a haber un Redentor que los expiaría y que los salvaría y los redimiría de todo ello y que los llevaría a ese lugar de gracia. Y es por ello que ellos le creyeron a Dios y su fe le fue contada como justicia. Abel es un precioso personaje que nos va a mostrar cómo la fe actúa, cómo es el espíritu de fe. Cuando nosotros vemos la vida de Abel y vamos a Génesis, primer libro de la Biblia, el Antiguo Testamento, vemos que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, ¿verdad? Tuvieron 2 hijos. Y pues bueno, estos 2 hijos era Caín, el hermano mayor, y era Abel. Y pues estaban ahí los 2 hermanitos que por dirección de Dios y que Dios les había hablado, ¿no? La Biblia no narra en qué momento les decía, pero ellos sabían que tenían que presentar sacrificio. Ellos sabían que tenían que llevar ofrenda a Dios. ¿Quiénes habían enseñado? Pues sus padres. Sus padres, habiendo recibido ahí la dirección de Dios en el huerto del Edén, sabían cómo ellos tenían que preservar su vida hasta que venga el Redentor, y esto era con sacrificios. ¿Qué hizo Abel y Caín? Trajeron delante del Señor sus sacrificios. Pero ¿por qué Hebreos habla y dice que uno es un más excelente sacrificio? ¿Por qué habla del sacrificio o de la ofrenda de Abel como un excelente sacrificio que es generado por la fe, o que la fe hizo que tenga un excelente sacrificio? Porque el sacrificio que Abel ofrecía era conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Vayamos al libro de Éxodo 13 y el versículo 1, para que vean cuál era la voluntad de Dios al ofrecer sacrificios. Y luego lo voy a enlazar con lo que nosotros ahora por la fe vamos a sacrificar en nuestra vida. Al salir de Egipto, una vez liberado el pueblo de Israel de la esclavitud, recibió la voluntad de Dios de que debían de consagrar los primogénitos, es decir, todo primogénito puro debía ser sacrificado y todo primogénito impuro debería ser redimido. Éxodo 13:1 dice así, Dios hablando con Moisés, fresquito saliendo el pueblo de Israel de Egipto, ahí nomás saliendo, le habla a Moisés y le dice: Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 1, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Qué dice el Señor acerca de los primogénitos que nacen? ¿De quién son? Son del Señor. Esta es la voluntad de Dios, nunca ha cambiado. Es por eso que nosotros diezmamos al Señor, porque a Él le pertenece todo. Pero si hay algo que Él por su voluntad ha expresado, lo primero es para Él, es para consagrarlo a Él. Ahora, el diezmar no es solo en las ofrendas o en los bienes. También hay que diezmar en nuestras palabras, entregar nuestras primeras palabras al Señor. También hay que entregar la consagración, por ejemplo, de nuestros hijos. No es solo presentarles al Señor y venir un día, vamos a consagrar a los hijos. Oramos, se imponen las manos, se expresa una oración de consagración y ya está. Consagrar tiene que ver con que lo primero que se le dé a esas personas sea para Dios. Quiere decir que lo primero que tú tienes que enseñar a tus hijos es a Dios. Lo primero que le tienes que exigir a tus hijos es Dios. Lo primero que tú vas a inculcar y vas a exigir de ellos está relacionado directamente con Dios, porque lo primero le pertenece al Señor. Dios es el primero, y Dios es un Dios celoso, como dice su palabra, y Él no es un Dios de segundos lugares. Y eso tiene que tenernos gozo en nuestro corazón, porque Dios es un Dios de primer lugar. Y cuando Dios tiene el primer lugar, todas las cosas están en orden. ¿Saben por qué venimos a reunirnos los domingos? Para nosotros, como iglesia, digamos también como un poco de información, digamos de cultura o costumbre, nuestra semana comienza los domingos. Le estamos entregando lo primero al Señor. Tal vez para algunos su semana comience mañana, porque mañana empiezan sus operaciones bancarias, sus trabajos, sus cobranzas, su vida, su esfuerzo. Pero para nosotros
Hoy día empieza nuestra semana y nosotros sabemos que esto le pertenece al Señor. Y nos venimos, nos congregamos y le damos porque el Señor ha dicho que lo primero es de Él. Y con lo primero nadie se mete. No vamos a ser tan tontos de poder ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y no por miedo al Señor ni porque Dios sea un ser malo o un Dios malo. Si Dios nos exige lo primero es porque al exigirnos lo primero nosotros vamos a caminar en fe. Y cuando vamos a caminar en fe vamos a poder vivir bien. Dios dice, mío es lo primero, no para quitarnos, sino para darnos mucho más. Porque como Dios nos da a nosotros, nos da por fe. Entonces, para algunos la semana empieza el viernes. Bueno, el fin de semana, en las discotecas, en los bailes, en la diversión. Pero para nosotros los creyentes, comienza hoy día. Y hoy día nosotros estamos ya pensando que mañana lunes ya comienzan nuestros quehaceres laborales, pero ya hoy día venimos y nos consagramos al Señor. Entregamos lo primero, porque lo primero es lo primero, y si Dios está en lo primero es lo más importante. Y la palabra de Dios dice en el versículo 12, ya replicando Moisés al pueblo de Israel lo que Dios le había dicho, les dice: dedicarás a Jehová, esto ya es Moisés replicando lo que había escuchado de Dios, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán, vamos, lea, para Jehová. Mas todo primogénito de asno, ¿qué vas a hacer? Lo redimirás. No lo matarás ni lo desecharás, sino que lo redimirás. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz y también redimirás al primogénito de tus hijos. Esta es una figura muy cristocéntrica de lo que Dios quería hacer con la humanidad. La Biblia dice que los animales puros, estos son las ovejitas, lo primero era para ser sacrificado, entregado para el Señor. Pero si tú tenías un burro, un asnito, y querías redimirlo, tenía que el puro morir por el impuro. Y esto es Jesucristo, la obra de Jesucristo por nosotros. El puro redimiendo al impuro, el puro siendo sacrificio para redimir al impuro. Yo puedo decir que Jesucristo es la ofrenda, es la consagración de Dios para nosotros. Entregó su primogénito, su hijo, lo mejor de él lo entregó en favor de la humanidad. Para nosotros esto no es ley, esto es una dirección de amor, entregarlo primero al Señor. ¿Y qué tiene que ver la fe con esto? ¿Qué tiene que ver la consagración con esto? Dice Proverbios: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice que lo honres con las primicias de algunos frutos, o de los frutos que tú quieres, de todos los frutos. Es por eso que el sacrificio de Abel, la ofrenda de Abel, fue un sacrificio que por la fe fue más excelente que el de Caín. Porque la Biblia dice que andando en el tiempo, Abel y Caín trajeron delante de Jehová, pero Abel trajo lo primogénito, lo primero, mientras que Caín, la Biblia dice que trajo frutos. No actuó Caín en fe, no entregó lo primero al Señor y después vio a ver si iban a hacer, como lo decía Abel, sino que trajo después, andando el tiempo, cuando ya tenía, dijo: bueno, ya tengo para comer, para vivir, para disfrutar, ya esto le voy a dar al Señor. Eso no es consagración a Dios, ni es una vida de fe que obra. La vida de fe es que sin ver lo que viene, uno se consagra y separa esto para el Señor. ¿Qué haces cuando tú ves las noticias? ¿Qué es lo primero que sale de tu boca? ¿Son palabras consagradas al Señor? Pero entonces, ministro, ¿las palabras tienen que ver? ¿También tienen que ser consagradas? ¿Qué dice Hebreos? Hebreos 12. Lo tengo aquí, a ver. Hebreos 12.
Voy a buscarlo mejor en nuestra Biblia. Vamos ahí a Hebreos 12 para ver qué relación tienen las palabras con los frutos. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y qué más dice? Y se sentó a la diestra de Dios Padre. Ahora, Hebreos 13:15, más adelante dice así: así que, ¿llegaron ahí? A ver, todos lo leemos. Así que ofrezcamos a veces a Dios cuando estamos bien. Así que ofrezcamos siempre. Dile a tu vecino: siempre. No a veces, siempre. ¿Qué tengo que ofrecer siempre a Dios? Sacrificios de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesan su nombre. ¿Qué tiene que ver tus palabras con la consagración que es producida por la fe? Tiene mucho que ver, porque tus palabras son los frutos de tus labios. Y Proverbios dice: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Salomón no estaba escribiéndole a los agricultores solamente, diciendo: bueno, los que siembran en el campo, los que trabajan en el campo, ellos tienen que ofrecer todos los frutos de sus bienes. Está hablándonos a todos, porque todos, si en algo compartimos, es que todos tenemos frutos de labios. De nuestros labios salen frutos de lo que hay en nuestro interior. Y como tomaba el ejemplo, cuando tú estás viendo las noticias y ves por media hora, porque así duran las malas noticias, que están matando en tu barrio a un montón de personas y tan que le roban a Titirimundi, y tú, el fruto del labio no es consagrado al Señor, sino que: ay, Dios mío. Espero que no estoy diciendo: ay, virgencita. No. Ay, Dios mío. Ay, Señor. La clásica: Diosito. A veces no como un Diosito de confianza, sino como un Diosito de: compadécete, Señor, de mí. No es una fe que toma del Señor, sino es ya lo que venga. No toma autoridad, sino lo que venga. Pero ¿qué es lo que está saliendo de nuestra boca? ¿Y qué es lo que debería salir? El Señor ha exigido y ha dicho: lo primero de sus bocas mío es. ¿Quieren ustedes caminar en fe y ver días buenos? Lo primero que salga de sus bocas es mío. Quiere decir que lo que salga ante un mal reporte tiene que ser consagrado al Señor. Lo primero que salga de ti al escuchar una mala noticia tiene que ser fe en el Señor. Tiene que ser confianza en el Señor. No te acuerdes de la fe y de la confianza del Señor después de haber hablado 20,000 palabras de incredulidad. Acostúmbrate a que lo primero que salga de tu boca sean palabras consagradas al Señor. ¿Te llegó el juicio? Señor, tú eres mi justicia. ¿Te llegó el cobro? Señor, tú eres mi proveedor. Incluso te puede haber llegado el pago de lo que tú has hecho, pero tú no hablas, tus palabras, tus frutos de labios no son: me lo merezco, trabajo duro, chambeo duro, trabajo como negro. Lo primero que tiene que hacer son palabras consagradas a tu Dios. Mi Dios es bueno. Yo con mi esposa practicamos siempre esto y decimos: siempre que hay algo para nuestra vida, después de darle gracias a las personas, es: gracias, Señor, porque esto proviene de ti. Y lo primero que hacemos con esto es consagrar al Señor. Nada de lo que nosotros recibimos es por nuestras carreras, ni por nuestras inteligencias, ni por algo que nosotros podamos merecer a vista de la gente humana. Si hay algo que hemos perdido cuando hemos entrado al cuerpo de Cristo, son nuestras obras. Si hay algo a lo que hemos muerto, hemos muerto a nuestras obras. Y para Dios, todos los que estamos acá, no importa qué tipo de intelecto, de carrera, de profesión que tengas, honra al Señor con tus primeros frutos de labios. Esto es fe, porque por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. ¿Cómo ofreces un excelente sacrificio y desarrollas tu fe, caminas en fe?
ofreciendo con tu boca las primeras palabras a tu Dios. ¿Qué dice Corintios con respecto a esto? Para ir acabando. Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según de Corintios 4:13, la segunda epístola a los Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo cual está escrito, creí, por lo cual nosotros también, a ver, digan, nosotros también creemos, por lo cual hablamos, o también hablamos. El mismo espíritu de fe ha estado desde el principio, y es un espíritu de fe que no se va a mover. No va a haber la fe que cree solamente y que no habla. El espíritu de fe siempre va a ser el espíritu de Dios, y el espíritu de Dios no cambia. Va a ser creer y hablar, creer y hablar. No va a ser hablar solamente como algo de exigiendo a Dios, bueno, porque yo hablo cosas positivas, el Señor me tiene que bendecir. No, tiene que ser creer. ¿Y qué es creer? Confianza plena, es certeza para hoy. Tú no tienes que creer que vas a ser sana o vas a ser sano. Tú tienes que creer que ya eres sano, que ya Dios te ha sanado. Tienes que recibirlo por la fe. Tienes que desarrollar tu fe ahí. Para ir acabando, cuando salió Noé del arca, habiendo ya estacionado su bote, digo yo, por ahí en el cerro, ya descendieron las aguas y bajaron. Bajó Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, bajaron todos, Sem, Cam y Jafet. Bajaron todos ahí y comenzaron a hacer lo que Dios les ordenó desde un principio: extender la tierra, llenarla para sojuzgarla y etc. Pero algo pasó con el corazón del hombre. Siempre sin Dios va a ser un corazón torcido, va a buscar hacer su voluntad. Los bendecidos no querían ayudarle a Noé a construir el arca, pero después de que pasó el diluvio quisieron construir una ciudad. Para amarlos, dijo. La humanidad comenzó a construir a Babel. Y dice la palabra de Dios en Génesis 11 que ellos en su corazón deseaban, el versículo 1, que ellos tenían tenía entonces la tierra, versículo 1, una sola lengua y unas mismas palabras. Y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre famoso por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La humanidad sin Dios, con este espíritu de incredulidad, quiso edificar una ciudad. Ustedes saben que Satanás siempre imita todo lo que es real de Dios. Y en Habacuc vemos esta misma analogía, hablando de los edificios y los cimientos, las edificaciones como los pensamientos del hombre. Pero Babel nos muestra que no solo querían ser la ciudad, sino que querían hacer una torre que llegue a ¿qué? La punta, a rascar el cielo. Obviamente eran ignorantes, pues, ¿no? Se iban a morir toditos ahí, a Dios tuvo que intervenir. Pero algo por lo que podían hacerlo era porque tenían un mismo lenguaje, hablaban un mismo idioma. Y Dios, en lo espiritual, teniendo un mismo lenguaje y un mismo idioma de fe, nosotros vamos a poder edificar y alcanzar grandes cosas. Babel representa ese pensamiento inconverso, ese pensamiento anticristiano, antibíblico, de querer hacerse para sí un nombre. Pero su torre eran sus palabras, sus pensamientos más elevados. ¿Dónde se mostró el orgullo del corazón de ellos? No en la ciudad, sino en la torre, porque ellos querían alcanzar al Señor. Las palabras nuestras son el pensamiento más elevado que tenemos en nuestros corazones. Nuestras palabras son una torre de lo que hay dentro de nuestro corazón. Es lo que más se ve. Tal vez tu boca está debajo de tus ojos y dices: bueno, mi boca está debajo de mis ojos. Tal vez tienes una bocaza, una boquita, boca chueca, no sé, qué sé yo. Pero si hay algo que aunque tu boca está por debajo de tus ojos, tus palabras están por encima de tu ser. Porque tus palabras
son el pensamiento más elevado que hay en tu corazón. Y es por eso que nuestras palabras tienen que ser consagradas al Señor. Y es por eso que el espíritu de fe es un espíritu que cree y que habla. Cuando usted quiere orar en fe, usted no tiene que cerrar sus ojos y mentalmente seguir. A veces la gente dice, bueno, estoy orando. Es imposible que el espíritu de fe se quede callado, porque el espíritu de fe es creer y hablar. No como una imposición de que tengo que hablar, no, sino que el que ha recibido y ha creído automáticamente habla, porque las palabras son los pensamientos más elevados del corazón. Imaginemos, para acabar, que acá todos somos botellas. Corintios dice que somos suministrados por el Espíritu de Dios, o sea, somos llenados, rellenados, digámoslo así. Pero vamos a hablar de nuestros pensamientos como unas botellas, no de nuestros cuerpos, como dije en primer turno, porque si hablamos de cuerpo, algunos son galones, botellas de 3 litros, otros son personales, otros son bidones. No, pero vamos a hablar de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Nuestro pensamiento y nuestra mente es un recipiente que es suministrado. Y según lo que estés suministrando a tu mente, si estás dejando que es la palabra de fe, oír por fe, eso es lo que va a salir. Ahora, no se trata de que tú pongas al final un poco de fe, porque cuando tú tienes un recipiente y tú le estás echando incredulidad, le estás echando tus pensamientos naturales, pensamientos humanistas, y al final el domingo te acuerdas de echarle una pizquita de fe. Cuando sea el tiempo de crisis, de agitación, donde sale esos frutos, donde sale lo que hay adentro, te aseguro que no va a salir fe. Va a salir pensamientos naturales, va a salir incredulidad. Y es por eso que somos muy responsables de oír la palabra con fe, de estar escuchando la palabra con fe. ¿Tiene un problema que cada vez que viene a la iglesia se cae de sueño? Entonces es un problema que a todos nos pasa, a todos. Y esto no es para condenación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejarle que el Señor obre y, Señor, ayúdame. Necesito yo escuchar palabras de fe. Y esto no depende si el que te está predicando es alguien que predica bacán, si es, no sé, un Dante Gebel que te pueda hacer reír y entretener, o alguien que sabe, no sé, tener bosquejos bien. Esto depende mucho de oír con fe, del oír con fe. Y usted tiene que hablarle a su cuerpo y hablarle a usted mismo. Yo necesito oír con fe para así poder, por la fe, consagrar mis palabras para el Señor. No va a poder consagrar sus palabras para el Señor si usted no recibe, si usted no escucha con fe. Si no, y si se siente y no se duerme, pero tiene acá un momento donde ha escuchado la palabra pero no la ha creído, sale de este lugar con un conocimiento. Y como no es un conocimiento que usted está meditando, que usted está siendo instruido continuamente, los otros conocimientos de su profesión, de su vida, de la manera de pensar de su familia, de su trabajo, de su jefe, lo que ve en YouTube, lo que ve en internet, eso van a cambiar y van a menguar lo que había escuchado, el conocimiento acá de Dios. Por eso es muy importante que nosotros estemos diariamente recibiendo de Dios, escuchando la palabra de Dios. El último mensaje que recibimos aquí en nuestra iglesia local es que la fe también necesita ser recibida y que hay que apartar un tiempo para recibir. Entonces, si la fe actúa en nosotros, es una fe que actúa, ¿por qué? Porque cree y porque habla. Y nosotros tenemos que darle ese lugar a Dios que se merece. Tus primeras palabras no son tu manera de pensar. No las dediques o no las entregues a lo que tú piensas o a lo que la banca dice o a lo que la economía dice. Dedícaselas al Señor. Habla como habla el cielo. Estuvimos cantando hace un ratito que cantaremos y danzaremos hasta que resuene el cielo. Me gusta mucho usar esos términos porque, bueno, yo lo entiendo más por la música. Pero cada lugar, cada recinto tiene una frecuencia en la cual se excita más o una frecuencia en la cual vibra ese recinto. Y cuando hablamos de que el cielo resuene,
es que nosotros tenemos que alinearnos y hablar lo mismo que se habla en el cielo. ¿Qué se habla en el cielo? Nosotros con nuestros cánticos no hacemos que Dios recién opere ahí, porque en el cielo está presentada la sangre de Jesucristo. En el cielo hay una sangre derramada en el propiciatorio celestial, y hay favor y gracia en los cielos. ¿Con qué resuena esos cielos? Cuando tú hablas favor, cuando tú hablas gracia, cuando tus palabras no van en línea a lo que sientes, a lo que vives, a lo que escuchas, sino tus palabras van en línea a la voluntad del Señor. Y así el cielo resuena. ¿Y saben qué significa que resuene? Que se amplifica. Que algo que tu voz, tú puedes decir, es significante, pero ¿qué pasa si yo digo ya soy sano? Y no, eso se amplifica porque en el cielo hay sanidad, porque hay disponibilidad de sanidad, y se amplifica. Y cuando tú resuenas, hablas lo mismo, el mismo lenguaje del cielo, lo que está en el cielo, que ya te ha sido dado, que ya ha sido entregado en Cristo Jesús, y tú lo crees, se hace manifiesto en tu cuerpo de manera natural. De modo que la fe termina en ese momento y tú ya estás disfrutando, porque la fe es la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. En el momento que tú lo ves, ya lo disfrutas. Ya no estás operando en fe, tú ya recibiste por fe. Pero nosotros tenemos que saber que el medio, la manera de recibir las cosas de Dios son por fe. ¿Han aprendido algo en esta mañana? ¿Recibido de Dios? ¿Están agradecidos con su Dios?